Hablaremos sobre el concepto y acepciones del derecho. Las acepciones de derecho, principalmente del derecho objetivo, subjetivo, sustantivo, etcétera, es un conjunto de normas en las que permite resolver los conflictos que se generan en la misma sociedad. Una de ellas es el derecho natural. El derecho natural es una corriente filosófica en la que se basa en que muchas de las normas convencionales del derecho y la moral son principios universales, innatos al individuo y que esto conforma al derecho natural. El derecho positivo son las normas en las que su aplicación se sitúa en un tiempo y un lugar determinado. El derecho vigente, parecido al derecho positivo, es una norma que constituye y que atribuye a un país en una época determinada. El derecho sustantivo es un derecho en el que establece obligaciones de las personas. Hablaremos sobre la interacción del hombre y la sociedad. Empezamos con la misma sociedad. La misma sociedad se trata en general, obviamente que es una comunidad de humanos en la cual se puede tener un orden entre ellas. Eh, También hablamos de los vínculos sociales, lo que viene siendo entre las cualidades que tiene cada ser humano y que se relaciona. También sigue las ideologías, que ideología es una forma de pensar en la cual interviene en la comunidad y en todo lo que viene siendo político y económico del ser humano. También del parentesco. El parentesco es como una similitud que tienen hacia sí los humanos, en la cual los reúne, como también las normas de conducta. Las normas de conducta intervienen en la conducta de un ser humano por tal cosa para llevar un orden. Y los parientes. Los parientes se basa en la sangre o una relación que tienen los humanos entre sí, como los padres, novios, novias, este, abuelos, hijas, hijos. Básicas de las normas. Coercibilidad significa que si no se cumple la norma, existe una posibilidad que puedan sancionarte de cualquier manera. Esto ocurre mucho con las multas. Incoercibilidad, esto es todo lo contrario a lo anterior. Esto significa que no te pueden sancionar si no cumples con esta norma. Esto ocurre más en actos de buena fe. Exterioridad, esto significa que si tú tienes intención de cometer un delito, vas a ser sancionado con una mayor sanción que la persona que no tuvo intención de cometer el delito. Interioridad. Esto significa que rigen los actos internos, pensamientos e intenciones, pero esto se tiene que plasmar con acciones. Esto ocurre demasiado en la religión. Bilateralidad. Esta norma tiene que tener a dos personas y las personas tienen que estar totalmente de acuerdo, porque una pone la norma y la otra la cumple. Unilateralidad significa que esta persona decidió hacer ese deber o esa norma. Ninguna persona le dijo que la haga. Esto ocurre mucho con los saludos, con los buenos días, porque no es una obligación, es cosa de la persona. Heterónoma significa que la norma es impuesta a la persona. Esta norma no surge de voluntad propia. Esto pasa con los impuestos, etc. Autónoma. Esta norma puede estar ligada a los valores, ya que significa respetar los valores que tú te impones. Ejemplo, no mentir, no robar, etc. Características de las leyes. La primera característica son las generales. Esta se refiere a que comprende a todos los individuos sin excepciones de ninguna clase. La segunda característica son las abstractas o impersonales, porque no se crean para regular o para resolver algún caso en específico.
ni tampoco para una persona en especial o un grupo determinado. Además de impersonales, las leyes son obligatorias. Esta es la característica más importante porque implica que todas y cada una de las personas deben de respetar y cumplir las leyes, incluso si estás en contra de tu propia voluntad. Si estás en contra de tu propia voluntad, tienes que cumplirlas o si no, recibirás una sanción. Yo les hablaré sobre las funciones del derecho. La primera es la resolución de conflictos. Esta misma actúa como un dispositivo de prevención, solución y en general de tratamientos de conflicto. O sea, esta misma te ayuda con algún problema o con alguna situación que tú tengas. Dentro de esta misma entra la función reguladora. Es cuando el derecho acepta y absorbe el conflicto porque las razones del conflicto tienen respaldo en la opinión pública o el poder político. O sea que vienen afectando tanto a los más grandes. No tanto afectar, sino viene siendo desde las opiniones, como dice aquí, públicas y las de los políticos y el jurado. Dentro de esta también entra la función represora, cuando la razón del conflicto no tiene justificación para el poder político. Aquí estarían las normas que estatuyen como delitos determinadas conductas. Igual en la resolución de conflictos entra la función orientadora. Si se canaliza u orienta el conflicto para que pueda resolverse de manera pacífica por parte de quienes tienen los intereses enfrentados, como por ejemplo las normas sobre derecho laboral colectivo, los cuales buscan canalizar los conflictos entre trabajadores y empleados. El siguiente funcionamiento es de integración y control social. Este mismo, a través de la orientación de los comportamientos de los individuos, se logra el control del grupo social. O sea, cualquier sistema normativo que pretende la orientación de conductas de los individuos, que este mismo ejerce una función de control social. Los medios a través de los que ejerces esa función, el derecho son distintos, son varios. Entre ellos se señalan las siguientes técnicas, que es la técnica protectora y represiva, que son las que tienden a imponer obligaciones y prohibiciones. La otra es las técnicas organizativas, directivas, regulativas y de control público. Estas mismas son aquellas que mediante las cuales el derecho organiza la estructura social y económica y hoy es un mecanismo muy utilizado contra la transición de modelo de Estado liberal al social e intervencionista. La última técnica vendría siendo la de promocionales o de alentamiento. Estas mismas son aquellas que pretenden persuadir a los individuos para realización de comportamientos sociales necesarios. Esto se refiere a que se utilizan las leyes incentivo a las que se une un tipo de sanción positiva que puede constituir en la concesión de un premio o compensación por la determinada acción. Por último, solo nos queda el funcionamiento de legitimación. Este funcionamiento se basa que el derecho sirve como justificación del poder, en tanto éste se ejerza conforme a los modelos normativos reconocidos por sujetos obligados como derecho válido. O sea, hace que ésta se ejerce a la fuerza en, como dicen, modelos normativos. Obra así una identificación entre legítima y legalidad. En esta perspectiva, el poder es legítimo si se sujeta al derecho, o sea que tiene validez si éste entra dentro del derecho que se concierne. Las fuentes del derecho se dividen en tres: históricas, materiales o reales, y formales. Las históricas son los derechos o las leyes que en un momento estuvieron, pero actualmente ya no existen, pero estas ayudan en la actualidad. Las formales son los pasos que se requieren para la creación de una nueva norma jurídica. Las reales son los fenómenos sociales que propician el surgimiento de una norma jurídica.